Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. De vivir. La familia Álvarez, y después de 10 años y 3 embarazos perdidos, Dios nos bendijo con nuestra segunda bebé. Mi nombre es Harold Barona. Dios me ha liberado de pensamientos de suicidio, temor y amargura. Somos Eduardo y Silvia de la Rosa. Después de 2 años de habernos divorciado, Dios restauró nuestra familia. Soy Betty Serrano y fui sanada por el poder de Dios de cáncer en el intestino. Somos Cristian y Marcela Sáenz. Dios me liberó de la depresión y la enfermedad. Trajo salvación a nuestra familia. Mi nombre es Luis Rivera y Dios me libertó de la drogadicción, del alcoholismo y de la adicción al tabaco. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad. Eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Tengan ustedes muy buenas noches, hermanos. Estamos dispuestos a llevarles otro mensaje de la palabra de Dios para que nosotros nos empapemos bien de qué misterios está llena la palabra de Dios, porque hay mucha incredulidad para recibir la palabra de Dios. La gente no entiende, no tiene entendimiento, no quiere oír el poder de Dios, que es indispensable para nuestras vidas, para que nosotros recibamos las bendiciones que están escritas en la palabra de Dios. De lo contrario,
vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a tener muchos problemas en esta vida por no querer nosotros oír la voz de Dios. Es indispensable oír la voz de Dios. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios en el capítulo 11 de los Romanos, en el versículo 33. Allí vamos a estacionarnos hoy, porque aquí tenemos una palabra bastante espiritual, bastante misteriosa, y nosotros tenemos que empaparnos de los misterios de Dios, porque para eso Él nos da el entendimiento, para entender qué me dice Dios en su palabra, porque es la palabra de Dios la que me habla de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo ir estudiando la palabra de Dios sin que el Dios del cielo me abra el entendimiento. Por eso es indispensable, hermanos, que todos le pidamos al Señor en nuestras oraciones que Él nos abra el entendimiento para tener las revelaciones de la palabra de Dios. Sabiduría y revelación es lo que te va a dar Dios en su palabra. Por eso su palabra es poderosa. Por eso nosotros la hemos seguido, hemos tomado la determinación de seguir el camino del Señor, porque no hay otro camino que seguir. Nosotros ya experimentamos en otro tiempo otro camino, y por ese camino nos fue muy mal. Por este motivo nosotros invitamos a los hermanos, a las personas, a los padres de familia, que vengan a oír la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que te quita tu vana manera de vivir. Una vana manera de vivir teníamos todos nosotros, y por esa vana manera de vivir nosotros nunca fuimos recompensados por el poder de Dios, sino que fuimos completamente anulados por el poder de Satanás. Y nosotros no queremos volver otra vez a ese territorio de tinieblas de donde Dios nos sacó, porque Él es la luz es la vida. Es necesario, hermanos, que todos busquemos esa luz, esa vida, porque el Señor quiere que usted viva y no muera. Por eso hoy vamos a leer en esta palabra lo misterioso del Dios del cielo, misterio que está allí, y por eso nosotros al leerlo, nosotros comprobamos la poderosa palabra de Dios que nos sirve a nosotros para despertarnos, para levantarnos donde estábamos nosotros completamente caídos. Pero esta misteriosa palabra de Dios y poderosa
tiene ese poder grandioso de levantarte, te levanta y te da una nueva oportunidad para que compruebes cómo es vivir con Cristo y cómo es vivir con Satanás. Entonces vamos a estudiar esta porción en el capítulo 11 de los Romanos, en el versículo 33. Pongamos bastante atención a lo que está allí escrito. Vamos a leer. Leamos, Carolina. Romanos 11:33. Dice la palabra de Dios: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Siga. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero que le fuese recompensado? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Miren ustedes este misterioso y poderoso versículo que nos da Dios de su mente. Es la mente de Dios para que nosotros nos demos cuenta que vamos a recibir, con quién nos estamos comprometiendo nosotros, con el más poderoso de todos. Entonces, miren ustedes, hermanos, cómo el Dios del cielo quiere que todos nosotros lo busquemos a Él, para Él darnos de esas riquezas, de las riquezas de su gloria. Mire qué dice la primera parte del primer versículo. Poderosa palabra. Leámosla otra vez, Carolina. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hasta ahí. Vea, hermanos, qué dice la palabra de Dios. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Escuche bien cuál es el Dios que nosotros tenemos. Nosotros no alcanzamos a entender estas profundidades. Por eso nos lo enseña en signos de admiración. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿De qué nos está hablando? De una profundidad en la cual nosotros no alcanzamos a entender esa profundidad. Mire, por eso, ¿profundidad de qué? De las riquezas, de la, oiga bien, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Sabiduría y ciencia de Dios. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? Le pidió esas dos cosas: sabiduría y ciencia de Dios. ¿Por qué?
¿por qué Él no le pidió que lo llenara de dinero, que le diera riquezas, que le diera poder, que le diera cómo vengarse de sus enemigos? No, Él no le pidió eso. Él le pidió la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Por qué motivo? Porque son las profundidades de las riquezas. Escuche bien, ¿qué es lo que usted quiere recibir de Dios? Usted quiere recibir de Dios lo máximo, lo poderoso, lo increíble, lo que usted jamás se había imaginado. ¿Por qué? Porque, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría. Oiga, la sabiduría de Dios son riquezas. Riquezas que espirituales, que por medio de esas riquezas espirituales tú vas a encontrar las materiales. Él te va a llenar de riquezas materiales, así como lo hizo con Salomón. Pero mire usted la ignorancia que hay. Nosotros le estamos pidiendo a Dios cosas materiales, pero ¿dónde está usted pidiendo las profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios? Imagine usted cómo se llenó Salomón, cómo lo llenó Dios de riquezas a Salomón, que era el hombre más rico de todo ese tiempo, del mundo entero. ¿Por qué tenía esas riquezas? Porque él primero pidió las profundidades espirituales que nosotros desconocemos. Mire, las profundidades espirituales son riquezas, no pobrezas, sino riquezas. Mire cómo Salomón se llenó de oro, de plata, de carros, de todo lo que quisiera tener. ¿Y por qué motivo? Porque él pidió eso, las profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mire hermano, esto tan grandioso que está allí en la palabra escondido, y mucha gente no lo analiza, mucha gente no sabe que esto está ahí. ¿Qué es lo que tú le tienes que pedir a Dios? Tú le tienes que pedir a Dios sabiduría y ciencia, para que el Dios del cielo te dé las profundidades de las riquezas espirituales, las profundidades de las riquezas espirituales. O sea, que te va a dar todo el poder de la deidad.
es la deidad, esa profundidad de esa riqueza es la deidad. Por eso nosotros a veces no recibimos nada de Dios y le pedimos cosas materiales, pero el Dios del cielo no nos oye, porque primero nosotros tenemos que llenarnos de las profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros, pedirle al Dios del cielo que nos dé sabiduría y la ciencia de Dios, para nosotros poder tener esas riquezas que se te van a convertir también en materiales, abundancia. Vas a tener riquezas en abundancia, porque esto es ciertísimo. Uno lo comprueba. Uno no tenía nada, estaba en cero. ¿Y qué hace Dios con uno? Primero uno pide esto, que Dios le dé a uno profundidades de las riquezas y de la ciencia de Dios. Primero hay que pedir eso, lo espiritual, no lo material. Tenemos que llenarnos de esas riquezas espirituales, profundas riquezas espirituales. Eso es lo que Dios nos da de primero a cada uno, para que nosotros entendamos cuál Dios es el que hemos elegido cada uno. Hemos elegido al Dios eterno, al verdadero Dios, al que me brinda, el único que me puede dar esas profundidades de las riquezas espirituales, de la sabiduría y de la ciencia. Escuche bien, ¿de quién? De la ciencia de Dios. Es la ciencia de Dios que vamos a obtener, hermano. No vamos a obtener nosotros la ciencia humana, no. Primero tenemos que recibir la ciencia espiritual. Escuche bien, hermano. Usted tiene que entender que el Dios que tenemos es el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, del oro, de la plata, de las perlas preciosas. Él es el Dios de todo eso. Y de Él le da esas riquezas al que es fiel con Él, fiel con esta deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Imagínese usted qué es lo que usted va a obtener. Unos poderes profundos para que nosotros podamos, mire, hermano, ¿para qué te da todo poder? Para que usted pueda
enseñarle la palabra de Dios a las personas que están perdidas en esta tierra. Para eso nos da Dios esas profundidades, esa sabiduría y la ciencia de Dios, para que nosotros tengamos esa preparación de Cristo. Porque mire usted qué es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Pero ¿cuándo vamos a tener la mente de Cristo? Cuando estas profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios estén en nuestra mente, estén en el espíritu de nuestra mente, porque nuestra mente es un espíritu, y ahí se acumulan los espíritus de Dios para nosotros poder tener la mente de Cristo. Es necesario pedirle al Dios del cielo lo mismo que le pidió el rey Salomón. El rey Salomón le pidió a Dios únicamente sabiduría y ciencia. ¿Y por qué él le pidió eso? Porque allí estaba incluida las profundidades de las riquezas. Las profundidades de las riquezas ¿de quién? De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Imagínense nosotros obtener eso. Por eso es el ofrecimiento que la palabra de Dios te vive llamando. ¿Para qué? Para que usted tenga sabiduría y tenga ciencia de Dios, para que usted no se pierda, para que usted pueda conducirse y conducir a su familia en este mundo tan complicado, pero por medio de la sabiduría y de la ciencia de Dios, usted sale más que vencedor, más. Por eso Él dice que seremos más que vencedores. ¿Y por qué somos más que vencedores? No simples vencedores, sino más, porque hemos obtenido esas profundidades de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Para eso Dios nos llama, para hacernos participantes de esa sabiduría y de esa ciencia de Dios, para que usted no siga perdiendo el tiempo, hermano. La gente vive perdiendo el tiempo. La gente no sabe qué hacer. El día domingo no sabe. El viernes, hoy viernes, todo el mundo se alista para irse a la rumba. Los muchachos, las muchachas se van arreglando para buscar, pero la ciencia de Satanás, la sabiduría de Satanás. Y por eso en las familias andan muy mal. En este tiempo, esta especie de familia está agonizando la familia,
porque Satanás ha venido a destruirla con el engaño que él tiene en sus manos. Es en las manos. Satanás tiene su engaño en las manos, porque las manos son el poder de estos demonios que vienen a engañar las familias. ¿Por qué las engañan? Porque nunca quisieron recibir el premio que les ofrece Dios, la sabiduría y la ciencia de Dios. Imagínense, hermano, qué proporción es esa. Es una cosa grandiosa. Esto es de reflexionar, familias de Colombia, de Cali. Hay que reflexionar, hay que decir, es la palabra de Dios, la verdad, porque Dios nos quiere ayudar. Él no quiere que nadie se pierda, sino que se arrepienta y que viva. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el cambio de mente. La gente cambia de mente por el poder de Dios. ¿Y qué recibe? Recibe las profundidades de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea que tiene la mente de Dios, la mente de Cristo. Pero nosotros perdemos el tiempo. La familia pierde el tiempo. Uno le regala una Biblia a una familia y después la visita y la Biblia está nuevecita, tal como se la entregamos. Nunca la abrieron, nunca miraron los misterios de Dios y de Cristo, jamás. Pero ¿en qué condiciones viven? En condiciones de la angustia, de la desesperación, de la falta de todo, de la ruina, de la pobreza, de la prostitución, hermano, del homosexualismo. Entonces, ¿por qué usted tiene que recibir ese latigazo? ¿Por qué? Porque usted no quiso recibir la sabiduría y la ciencia de Dios. Por eso en la palabra de Dios es una palabra a la cual nosotros tenemos que temer. A ella hay que temerle. Todo amor y todo temblor a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nos dice la palabra de Dios que Él nos da las profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, Nosotros vamos a tener la mente de Dios, la mente de Cristo. ¿Qué dice la segunda parte, Carolina? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oiga bien. Entonces nos habla
en la palabra de Dios nos está hablando ahí que sus juicios, del juicio de Dios, cuál insondables son sus juicios e inescrutables su camino. Mire usted, cuál insondables son sus juicios. Sus juicios son insondables, son profundidades. Mire, por eso nosotros tenemos que hacernos amigos de Dios. ¿Para qué? Para que esos juicios grandísimos, poderosísimos, insondables, seamos nosotros llenos de la justicia de Dios. ¿De qué nosotros debemos de llenarnos? De la justicia de Dios. Y nosotros, al llenarnos de la justicia de Dios, vamos a caminar por los caminos que son inescrutables. No se pueden contar. No se pueden contar. No se pueden contar. Si dijera escrutables, sí se podrían contar. Pero nos dice que sus juicios son insondables y sus caminos inescrutables. Por eso mire usted, hermano, cómo Dios quiere que usted venga a la palabra de Dios para que usted reciba esto, para que usted, cuando muera, usted en la vida caminó por los caminos inescrutables. ¿Por qué? Porque usted fue revestido de la justicia de Dios, que es insondable. Mire lo que recibimos, lo insondable de Dios es para nosotros la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios me hace caminar por el camino inescrutable. O sea, que yo voy a caminar y para mí no vendrá ningún juicio, nada de juicio, nada. ¿Por qué? Porque primero yo fui revestido de la justicia de Dios, y segundo, la justicia de Dios me hizo caminar por sus caminos inescrutables, que no se pueden contar. En cambio, cuando usted anda por el camino ancho, por ese camino ancho, a usted sí le van a contar que todo su comportamiento, toda su maldad, todos sus crímenes, toda su prostitución, todo su homosexualismo, se lo van a contar por pérdida, porque no quiso caminar por el camino que no le van a contar a usted ninguna falta. ¿Por qué? Porque usted está revestido de la justicia de Dios, hermano. Mirá cuánto engañan a las personas en esas iglesias, porque
jamás van a ser revestidos por la justicia de Dios, porque el evangelio que les dan es un evangelio pobre, un evangelio mediocre. Les esconden la verdad, hermanos, y los tienen sintonizados en el diezmo, en la ofrenda, en la siembra, en la compra de carros, en la compra de lotes, en la compra de terrenos, de mil cosas. Allí los mantienen engañados. Eso es un engaño. En vez de enseñarles a usted la verdad. La verdad es que usted tiene que tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque usted ha recibido de Cristo la sabiduría y la ciencia. Y eso te da las riquezas terrenales por abundancia. Más allá de lo que tú te imaginabas o hubieras pedido. Te da más allá de lo que tú te imaginabas o que lo que hubieras pedido. Él te da más de eso, más allá. ¿Y por qué te da más allá? Porque tú has recibido lo insondable. Te has revestido de la justicia de Dios. Y con la justicia de Dios tienes que caminar por ese camino que no se puede contar. Inescrutables son sus caminos, que no te van a penalizar porque tú caminaste por ese camino. El día de tu muerte, de muerte pasás a vida eterna, porque tú caminaste por ese camino inescrutable. No te van a hacer ningún juicio, porque tú estás revestido de la justicia de Dios. No vas a morir desnudo. Mira, hermano, ¿por qué usted debe buscar la enseñanza de la palabra de Dios? Para que usted adquiera estos poderes. Y estos poderes únicamente los recibe usted cuando usted recibe la palabra de Dios, en donde usted va a encontrar lo insondable, lo inescrutable, para que su vida sea llena de felicidad, de amor, de poder, y poder repartir estas riquezas a los demás hermanos que padecen necesidades. Hermanos, lo esperamos el próximo viernes por este mismo canal, y ustedes pueden oír estas conferencias en YouTube, marcando la dirección Canal C Cali. Canal C Cali. Canal C Cali. Allí ustedes pueden oír estas conferencias. Que Dios los bendiga, y el próximo viernes terminamos este versículo poderoso de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.